En este video explicaremos cómo cambiar la versión de la base de datos y una vez creada una base de datos, mantener los mismos datos y agregar adicionalmente columnas. Y adicional a esto, lo que haremos será manipular la tarjeta externa de un dispositivo, en este caso la tarjeta SD. Lo que tendremos es una lista de contactos y lo exportaremos a una tarjeta SD. Entonces tenemos lo siguiente. Para la base de datos tenemos nuestro SQL. Tenemos para crear nuestra tabla con los 3 campos que hemos tenido inicialmente para los trabajos anteriores que hemos creado. Entonces nos dirigimos al método onUpgrade. Lo que vamos a aplicar es un db.execSQL que va a ejecutar un SQL y lo que va a hacer es crear una tabla, va a modificar la tabla. Esta vez lo que va a hacer es añadir un campo que se llama latitud de tipo texto y otro campo de tipo longitud tipo texto también. Entonces, si nos vamos al main activity, donde hace uso de estos métodos para poder guardar los datos que se crean, que se ingresan a su vez del activity adding, lo que es añadir los datos. Entonces comentamos lo que hemos tenido en los trabajos anteriores y lo que hacemos es pasar los parámetros con una versión 2 de la nueva base de datos que vamos a tener. Entonces lo que simplemente hacemos es agregar los campos que hemos añadido, que son los campos anteriores han sido nombre, teléfono y página. Los campos adicionales van a ser latitud y longitud. Entonces añadimos los campos que hemos obtenido, que se ingresan los datos anteriores en la ventana DIM. Cerramos la base de datos. Entonces es esto lo que nos está funcionando. Si nos vamos a la ejecución del programa, vamos a agregar los datos. Entonces ingresamos el nombre, ingresamos el teléfono, una página web para cuestiones del ejemplo, ingresamos cualquier cadena de caracteres, no estamos haciendo uso de estos campos nada más para probar la base de datos. Entonces damos clic en devolver, nos muestra nuestra información. Entonces esto es lo que hace la base de datos. La base de datos nos muestra esta información una vez ya guardada en la base. Lo que vamos a hacer ahora es listar estos contactos. Lo que hemos dicho, lo que queremos hacer es exportar a una base de a un archivo .scb para poder luego cargar, para exportar a un archivo externo. Como vemos, para el ejemplo hemos probado que ya se ingrese otros datos. Entonces si damos clic en exportar, nos va a mostrar un mensaje, contactos exportados a tarjeta SD, y a su vez nos lista los contactos que tenemos. Entonces para exportar estos contactos, lo que usamos es prácticamente tendríamos que crear una activity para poder listar los contactos. Lo que va a hacer simplemente es, como ya hemos visto en un archivo anterior, que lo que hacemos es primero comprobamos el estado de la memoria externa, para lo que utilizamos es el media mounted, que a su vez está referenciado en environment. Entonces estamos aquí sacando el estado. Inicialmente tenemos 2 variables, si está disponible y si está para poder escribir en este archivo. Entonces, en caso de que esté disponible para leer y para escribir, las 2 variables van a pasar a true, lo que significa que vamos a poder escribir. Caso contrario, si no está disponible para la lectura y para la escritura, hacemos la comprobación si está disponible para la lectura. En este caso solamente la variable de disponible pasaría a ser true, la otra variable de acceso a escritura pasaría a ser false. Y que en caso de no cumplirse ninguna de las 2 anteriores condiciones, estaríamos que no se puede ni escribir ni leer. Entonces ahora haremos el uso de la memoria externa para poder escribir. Lo que haremos es crear un archivo que se llama contactos.scb, que vamos a crear lo que vamos es guardar el contacto. Guardamos el nombre,
el teléfono, la página, la latitud y la longitud. Ya guardamos cada uno de estos textos con el código correspondiente y mostramos el mensaje, contactos exportados a tarjeta SD. Y en cambio en la otra activity lo que va a hacer es leer. Cabe mencionar que para esto tenemos que crear un método que se va a llamar exportar, que al rato de que demos clic en el botón exportar se exportará. Entonces pasamos para mostrar lo que en la activity que se inicia al dar clic en exportar. Lo que vemos aquí en el método onCreate, tenemos un método contactos tarjeta, que esto es a su vez lo que va a hacer extraer los datos que está en el archivo que se ha exportado anteriormente. Entonces para esto tenemos aquí el método contactos tarjeta. Lo mismo hacemos la escritura del archivo, obtenemos la ruta del archivo, y lo que vamos a ir haciendo es con el buffer read vamos a ir leyendo el archivo que tenemos allí. Entonces vamos a ir leyendo asimismo el nombre, el teléfono, la página, la latitud y la longitud. Y como ya sabemos, para agregar un list view, prácticamente esta activity lo que va a hacer es mostrar un list view con la lista de contactos. Como vemos, esto para que se muestre la lista de contactos en list view necesitamos un elemento adapter. Entonces este elemento es lo que llena la list view con los datos que se necesitan. Entonces aquí lo que tenemos es entonces lo que tenemos aquí es un adapter. Creamos un adapter y a la lista de contactos lo localizamos ese adapter. Y finalmente, en caso de que ocurra algún error, nos mostrará el respectivo error. Y si, como ya hemos visto la ejecución, tenemos allí lo que se está exponiendo. Eso es todo. Gracias.